Tras la publicación de la nueva normativa. Bienvenidas y bienvenidos a RSC. Rescate Sostenible Corporativo. Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Eso es, la selva de la sostenibilidad. Os ha hecho gracia, ¿verdad? A Enrique no, Enrique casi no me deja ponerlo, ¿eh? Pero es así, es decir, es complicado. Si yo preguntara qué entendéis por sostenibilidad... A mí, Juanjo, perdóname que te corte, porque me encantaría, después de la experiencia tan bonita que hemos tenido con el taller de anillamiento, quiero presentarte y presumir de amigo. Esto ha sido posible porque en el año 2009, Juanjo, cuando era director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, apostó muchísimo por un proyecto que se llamó Biogolf, que era llevar la biodiversidad concretamente, o la sostenibilidad, lo que ahora es sostenibilidad, y hace 15 años era una cosa súper novedosa, que nadie ni se le esperaba ni se le creía en ella, y tú ya eras un visionario absolutamente en aquella época. Cómo llevaste la prueba a 5 campos de golf de Madrid para traernos a José Fimia, a Chema Traverso, a Grefa, y aquí hicimos también, y seguimos haciendo, hackings, que son los criaderos de lechuza y de cernícalos, para que también las aves rapaces. En pocas palabras, y no te quito más tiempo, presumo de amigo, presumo de que fuiste el pionero absoluto en integrar y en demostrar que los campos de golf somos centros productores de biodiversidad. Es que las palabras técnicas se las dejo siempre a Juanjo. Y muchísimas gracias, Juanjo. Gracias por el... Pero no hubiera sido posible si no hubiera sido por ti. Qué peloteo, ¿no? Esto es como dejar ya de... Pero si no hubiera sido posible por la sensibilidad de los directores, y en especial por ti. Porque además nosotros nos quedamos en una fase, tú has continuado, son 15 años de esa actividad. Me parece impresionante, es decir, que vosotros os hayáis dado cuenta. Hay un detalle, ahí está, es una actividad científica, como hemos hablado, es decir, los campos van haciendo investigación y apostando por una actividad científica. Pero ahí estaba SEO, ahora que no me oye, bueno, estamos en streaming, así que... Pero SEO es un grupo de conservación que tiene sus políticas ambientales y está en un campo de golf anillando. ¿Veis lo importante que es? Muchas veces cuando nos quieren confundir, que no podemos llegar a alianzas, que no podemos llegar a acuerdos, que no podemos trabajar con todos los sectores. Ahí había un grupo de conservación trabajando sin ningún problema y siendo consciente y apostando porque un campo de golf pueda mostrar lo que se está haciendo. Vale. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Pues volviendo un poquito, como os he dicho, ese podcast que me ha parecido... Os he visto reír, ¿eh? A ti te he visto reír. Porque yo creo que es eso, es la selva de sostenibilidad. Enrique me regaña, me dice, es que hablas, es que no me entero, No, es que no se entera nadie, ¿verdad, Alfonso? Alfonso nos hablará luego de descarbonización, es uno de los máximos expertos que hay en Europa y en el mundo, por la responsabilidad que luego nos contará, y sabemos a lo que nos enfrentamos. Estamos hablando de un término, si os pregunto qué es la sostenibilidad, pues la verdad es que me vais a decir, tenemos opiniones para todo. El término sostenibilidad era antes desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, de un informe. Esto simplemente como una pequeña nota, en el año 87, un informe de Gro Harlem Brundtland, que era la primera ministra de Noruega, empezó a hablar de todo eso. Empezaron a dar cuenta que teníamos que gestionar los recursos de otra manera para ponerlos a disposición de las generaciones futuras. Eso todo ha ido evolucionando. Europa nos hemos creído los más sostenibles, hemos apretado con mucha legislación y se hace complicado entender, de acuerdo a la sostenibilidad. De lo que vamos a hablar es de una herramienta, si ahora me preguntáis si esto es obligatorio o no es obligatorio, os diré, para los que estaban ayer sentados aquí, para Iberdrola, para NTT Data, para el TADI, sí, y casi les va la vida en ello, porque han conseguido vincular los planes de sostenibilidad a una norma, ¿vale?, de impacto financiero, de sostenibilidad, de reporting, en la que son obligatorios. Los campos de golf, pues los campos de golf no están obligados a hacer este plan.
determinando los umbrales, por lo que yo conozco, ¿de acuerdo? La mayoría, el documento como tal. Pero no debemos de caer en ese error. Tenemos que utilizar el plan de sostenibilidad, la estructura, el esqueleto de un plan de sostenibilidad para poder trabajar. Yo os daré las claves de ese plan de sostenibilidad. Digo que los umbrales que exige la normativa europea, estamos hablando de 500 trabajadores en el año pasado, de acuerdo, este año hemos bajado 250 trabajadores, 40 millones de activos y 20 millones en facturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay ningún campo de golf que lo cumpla? No creo. Por ahora no, no estáis en ese umbral. Pero Europa ha decidido incorporar lo que llama la diligencia debida, la cadena de valor, y entonces muchos campos se van a ver obligados, ¿de acuerdo?, por lo menos a informar. Ahí fuera había dato, aquí hay dato. Todo lo que vamos a vivir en los próximos años son datos, ¿de acuerdo? Y lo que intentamos es reportar unos datos, pero esos datos no simplemente por el hecho de informar, sino que nos tienen que servir como toma de decisión. Bueno, paso a la siguiente. Esto es no exhaustivo a lo que deberíamos estar, estamos todos obligados a cumplir. Bueno, es imposible. Esta diapositiva está hecha hace 2 semanas o 3. Faltan otras 2 de importante calado que ayer hablaban, que es la directiva sobre empoderamiento de los consumidores. Es decir, han empoderado al consumidor para poder exigirlo todo, ¿de acuerdo? Y esa directiva es muy importante. Cuidado con entender que las directivas, ahí lo explicaba muy bien Rocío, por lo menos tenemos tiempo entre que se empieza a preparar una directiva, pero ya no tenemos tiempo entre que una directiva se transponga en 2 o 3 años, porque muchas de las directivas, la técnica jurídica de la Unión Europea, está considerando que se puede no solamente aplicar directamente, sino que se puede reclamar, y están facultando en la directiva a exigir. Os puedo poner ejemplos, como en la directiva sobre deforestación, en la que cualquier ciudadano puede llegar a un centro comercial y puede decir que esa madera que no está certificada puede venir de una zona vulnerable, de una zona que no cumpla con las especificaciones. Directivas en sostenibilidad, cambio climático, economía circular, energía, agua, biodiversidad. ¿De acuerdo? Así que en eso es en lo que estamos. Como digo, los campos de golf y la industria necesitan reenfocar, ordenar y comunicar sus actuaciones a través de un plan de sostenibilidad, no por el hecho de que cumplir, que lo veremos, sino por el hecho de que presente una serie de herramientas y una serie de objetivos que es fácil organizar para los campos de golf. Estamos en un nivel en que esto es propio de las grandes empresas, ¿de acuerdo? Hay que intentar aliarse, hay que intentar escalar costes, hay que intentar tener herramientas, hay que intentar digitalizar, tener sensórica para que esto cueste lo menos posible, ¿de acuerdo? Bien. Para mí este es el esquema, ¿de acuerdo? Hay una directiva que establece qué es lo que debe de cumplir. Si os pusiera esa directiva, probablemente hay un máster para entender esa directiva, CSRD, estándar de responsabilidad social, es imposible. 1.444 data points, 82 que llaman divulgaciones, los SRS, bueno. No voy a entrar en eso porque si no, Enrique me echa, me corta. Va a decir que es un problema técnico y me echa. Pero sí me gustaría que viéramos este esquema. Tenemos una hoja de ruta. Sabéis que en el 30, por cuestiones de los acuerdos de París, Kioto, demás, necesitamos, Europa se plantea una reducción, el programa FIT 55, que es la reducción. En España hemos dicho que lo vamos a conseguir un 50% respecto a la descarbonización, pero ya nos daremos cuenta que la descarbonización lleva aparejado otra serie de activos y de recursos que con los que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, una memoria o plan de sostenibilidad, me gustaría llamarle plan de sostenibilidad, porque la memoria es como, bueno, ya lo hemos hecho. No, plan, activo, hacia adelante. Comenzamos todo con un diagnóstico. En los campos de golf tenéis ya información, pero tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida en los campos de golf. ¿De acuerdo? Y debemos de partir de un análisis de la situación de partida, es recopilación de información. Esto lo explico un poquito más adelante. La materialidad, bueno, si sostenibilidad es complicado, materialidad ya no os cuento, ¿de acuerdo? Porque la materialidad engancha con planes de auditoría y demás, se lo han traído aquí y ya hablamos de la materialidad. Y ya no es una materialidad que llamábamos financiera, ¿no? Ya estamos hablando de una materialidad de impacto. Ya sean campos de golf, que son empresas, asociaciones, como estén gestionadas, ya nos dicen
cómo tenemos que aplicar la normativa. Y nos están diciendo que lo tenemos que hacer de una manera que seamos capaces de generar recursos, que seamos capaces de proteger, que seamos capaces de entender lo que, entender lo que el medio ambiente nos produce y lo que nosotros producimos al medio ambiente, ¿vale? Eso es lo que se llama la doble materialidad. Cómo impactamos en el medio ambiente y cómo el medio ambiente impacta en nosotros, cómo tenemos que atender, cómo tenemos que adaptarnos, pero sobre todo cómo estamos nosotros. Una parte que nosotros la llamamos compromiso, ¿vale? En el que debemos de saber en qué estado estamos. No todos los campos de golf tenéis. Probablemente un plan de agua regenerada en la herrería no tendría mucho sentido, pero sí en otros campos. Probablemente un plan de biodiversidad, que es necesario prácticamente en todos los campos, bien, un plan de eficiencia hídrica, como os hemos dicho, algún campo que esté ya con actuaciones en materia energética, pues no será necesario, ¿de acuerdo? Por eso cada campo tiene que saber en qué situación se encuentra, ¿de acuerdo? Lo importante de esta primera fase es que necesitamos medir lo que tenemos y necesitamos diseñar un plan. Los planes de acción, que es la parte que a nosotros nos interesa, vamos a trabajar sobre estos aspectos: energía, recursos hídricos, economía circular. Nosotros la economía circular en un campo de golf estamos hablando de los residuos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la recuperación de los aceites, estamos hablando de cuáles son los residuos que se generan también aquí ¿de acuerdo? En las casas club, en y las instalaciones auxiliares. Importantísimo, lo que llamamos biodiversidad es una parte del capital natural, ¿de acuerdo? Familiarizaros con el capital natural, porque además esto nos va a servir también para poder ingresar recursos. Mitigación al cambio climático, es decir, la estrategia de descarbonización, como hablábamos, cómo nos tenemos que adaptar, pero hay algo muy importante que es la comunicación. Y otro, si os acordáis ayer, que hablábamos de ciberseguridad. Nada de los datos que estamos haciendo, nada de las operaciones, ninguna de las operaciones que estamos desarrollando tiene sentido si no somos capaces, ¿de acuerdo?, de entender que la ciberseguridad. No sé cuántos planes de ciberseguridad habéis ejecutado en vuestros campos de golf, pero me vais a decir que lo que está haciendo pues, la contrata que tenemos, la empresa que tenemos, que tiene unos sistemas. Os quedaríais sorprendidos de cuáles son las posibilidades de poder convertir un campo de golf en, como digo, una infraestructura crítica, por cuanto que el riego depende, si no hacemos caso a esos datos, ¿vale? Lo importante, que tenemos que actuar a través de esos campos de golf, que tenemos que reducir y a aquella medida que nos reduzcamos, tenemos que compensar. Pero la idea es que la reducción son ahorros. Entiendo que los campos de golf, y si no corregirme, bien es verdad que podemos hablar de socios, podemos hablar, pero está para satisfacer unas necesidades, bien de los socios, bien de los consejos de administración, pero está para mejorar unos márgenes, ¿de acuerdo? Hacer las cosas mejor, ¿de acuerdo? Implementar actuaciones. Por tanto, es importante también entender la reducción como el ahorro y, por tanto, una estrategia de reinversión del capital o de los esfuerzos. Y algo muy importante que tiene que ver con gestionar esa estrategia, gestionar ese plan, gestionar esas actuaciones que tienen que ver con la gobernanza, ¿de acuerdo? Cómo dentro del campo de golf estamos organizados, cómo somos capaces de relacionarlos, cómo cumplimos también, ¿de acuerdo? Eso tiene unos estándares específicos de gobernanza, un estándar específico, pero de alguna manera, cómo nos relacionamos también. Hay que establecer, esto es circular, aunque esté puesto así, esto es circular. Volvemos otra vez, ¿vale?, a un seguimiento, a un control, a una motorización, y como dicen los japoneses, que luego hablaremos, la mejora continua, el kaizen, ¿de acuerdo?, que es lo que hace que todo esto se narra. Por tanto, mantenemos y comunicamos. Nos falla la estrategia de comunicación, porque muchos de vosotros no habíais visto lo que se hace de estos 10 años. ¿Quién conocía el proyecto de Enrique? Nadie. Sí, 1. Eva, 2. Eva, ¿dónde estás? En comunicación. Esta es tu tarea. Si no lo conocen los campos de golf, ¿cómo lo va a conocer la sociedad? Por tanto, luego no nos tenemos que quejar de que no seamos capaces de explicar cuáles son los valores. No le echemos la culpa, tenemos nosotros la decisión. Jugamos nosotros en nuestro campo y tenemos nosotros la responsabilidad. No vayamos echando balones fuera. Bien, empiezo con la parte de diagnóstico. Llevamos a cabo un diagnóstico interno, un diagnóstico externo. Es información. Nos reunimos con los campos de golf, hablamos qué información tienen, qué documentos, de acuerdo, es la primera fase para saber dónde estamos. Porque el objetivo es este, es la línea base, es el punto de partida, dónde están los campos de golf. ¿Cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a desempeñar objetivos si no sabemos dónde estamos? ¿De acuerdo? Tendréis acceso a esta diapositiva. Por decir, NTData, de alguna manera, es pionera en los planes de sostenibilidad en los campos de golf, ¿de acuerdo? Y este es el esquema, ¿vale? Hablaba ayer Alonso de la importancia, gracias. Entonces, aunque exista un marco, puede haber algún tipo de modificación. Muchas consultoras, muchas certificadoras están en esto, pero la importancia de todo esto es intentar
aplicar digitalización, ¿vale? Para mejorar los costes. Bien. Diagnóstico interno, diagnóstico externo, como digo, lo importante, qué es lo que nos está afectando, qué documentación, qué punto de partida. Bien, esto se hablaba de la materialidad, identificar los asuntos importantes. Esto es lo único que tienes que entender. La materialidad de impacto, cómo las organizaciones afectan a las personas y al medio ambiente. ¿Cómo afectamos al medio ambiente? Esta es la nueva. La materialidad financiera es la de siempre. ¿Cómo el medio ambiente y las personas afectan a las finanzas de la organización? Y eso es lo que vamos a llamar doble materialidad. Eso es técnicamente lo que establece. Pero esto, lo que tenemos que ver es cómo el campo de golf nos afecta al entorno y cómo el entorno afecta al campo de golf. Cuando digo el entorno afecta al campo de golf, estamos hablando casi siempre de la mitigación de aspectos de adaptación precisamente a lo que nos viene. Fundamental en este análisis, detectar cuáles son los grupos de interés. ¿Qué entendéis por grupos de interés? Vamos a hacerlo un poquito. Los socios fundamentales, la percepción del socio es fundamental. Las administraciones, proveedores, inversores. Os daríais cuenta que todos esos forman parte y lo están pidiendo, que sepáis que si hacéis un análisis de lo que entendéis por grupos de interés, vais a tener una información muy clara de cómo os perciben. Hasta ahora esto no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? En los campos de golf. Teníamos la percepción, efectivamente, la primera de todas es, trabajamos para nuestro socio, trabajamos para nuestro consejo de administración, el que tenga alguna meta, nuestra junta de gobierno, pero no. Aquí están las administraciones metidas, aquí están otros colectivos, aquí está SEO. SEO es un grupo de interés, ¿de acuerdo? Que nos puede ayudar a tejer. Ese es el tipo de cuestiones de las que hablamos, ¿vale? Y aquí es donde más importante es evaluar los impactos, los riesgos y las oportunidades, los famosos IROs, ¿no? Impactos, riesgos y oportunidades. Y ahí donde hay que hacer un análisis de dónde estamos, qué es lo que nos va a servir. La legislación es un riesgo importante. Hay otro tipo de oportunidades de la legislación, pocas, pero por lo menos socialmente sí podemos encontrar oportunidades y oportunidades económicas también. ¿Qué impactos vamos a subir? Esa es la fase más importante, el análisis de los impactos, los riesgos y las oportunidades. Ejemplos, ¿vale? Porque esto se va a terminar en breve. Tenemos que saber qué hacemos. Tenemos que establecer unas líneas estratégicas. Estas están prácticamente dadas en cada campo de golf. Mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora hablará, como digo, Alfonso de la estrategia de descarbonización, que tiene que ver con lo que podemos hacer desde el punto de vista positivo. Gestión de la energía. Quienes están implantando placas solares, temas de actuaciones, movilidad, cambio de flotas, cochecitos. Transición hacia una economía circular, esa es la parte la que ya conocéis todos, que está un poquito más definida y más acotada. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, son las líneas, ¿vale? Aquí esto es un ejemplo de cómo estaría, en qué porcentaje, diversidad e inclusión. Ayer hablamos de que habla de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza. Por tanto, hay que empezar a hablar de que tenemos unas líneas estratégicas sociales, ¿de acuerdo? Cómo están organizados el campo de golf desde el punto de vista social. ¿Cómo tenemos las cuestiones de igualdad? Todos tenéis un plan de igualdad en los campos de golf, ¿verdad? Porque es obligatorio. Medición de impactos en la comunidad local, refuerzo del diálogo con los grupos de interés, es decir, trabajar esa cuestión social. Y por lo tanto pasamos a Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Comunicación de la estrategia de la sostenibilidad, gobernanza de la estrategia, gestión responsable de la cadena de suministro, fundamental. Lo habéis dicho, proveedores. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Bien. Cuando tenemos estas líneas estratégicas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a marcarnos son unos objetivos y unas metas. ¿De acuerdo? Muchas veces marcarse objetivos y metas significa internalizar costes, gastar más. A mí me gustaría que mañana habláramos de esto precisamente, cómo no se tienen que dejar solos a cada campo, cómo seremos, tendremos que ser capaces de generar una estrategia que nos permita reducir costes, internalizar, porque esto puede costar mucho un campo de golf. ¿De acuerdo? No en el documento, sino internalizar los costes. Cambiar las placas, afortunadamente la tecnología nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Y las empresas, la parte de energía ahora es fácil retomar bueno, realizar determinadas inversiones y amortizar. Enrique, no te duermas, pero es verdad, tú has tenido el plan de energía, ¿verdad? Y te has dado cuenta la amortización que se ha reducido. Y la verdad es que cuando uno se coloca, la mayoría de vosotros tenéis, ¿no? Real Sociedad Hípica, si tenéis, prácticamente todos han trabajado esa parte de la energía. Bueno, estas líneas estratégicas que marcamos, tenemos unos objetivos. Este es un objetivo, tenemos que ser neutrales, bueno, tenemos que ser 50, reducción de 50 y huella de carbono neutral en el 2050. La gestión de la energía, entre otras cosas, estos son ejemplos, 100% de bogies eléctricos.
disponer de puntos de carga. Eso ya lo estáis haciendo. El uso sostenible y protección de las esta tarde hablaremos del anteproyecto de ley. ¿De acuerdo? Veniros con una tila, ¿vale? Porque vamos a hablar de cómo va a afectar y creo que nos va a costar. Hay que buscar modelos, ¿de acuerdo? Pero este es uno de los, para mí, de los fundamentales también. Protección y recuperación de los ecosistemas. Aquí donde podemos sacar pecho, ¿eh? Podemos sacar pecho de los sumideros, podemos sacar pecho de la biodiversidad, en este caso de las flores, de las plantas, ¿de acuerdo? Del carbono orgánico del suelo. Que sepáis que en Madrid, lo que produce en Madrid, de alguna manera, pues estamos capturando carbono en el suelo. Eso hay que establecer una metodología, tiene que definirse algunas metodologías, pero es un valor que tiene, ¿de acuerdo? Somos como la agricultura, y ahora hablamos de la agricultura, los rendimientos, y tenemos una agricultura, en este caso, somos agricultores, ¿cómo se llama? Cultivo monoespecífico, que es hierba, ¿de acuerdo? Que es un césped. Eso somos agricultores, que lo sepáis. Nos decimos que jugamos al golf, pero en el fondo somos pastoreadores de la bola en un campo agrícola. Diversidad e inclusión, el plan de igualdad. Esto es por ley, ¿eh? ¿De acuerdo? Antes era... Bueno, hay que tenerlos. Comunicación de la estrategia, son líneas. Y nos vamos planteando objetivos y vamos cuantificando. La diferencia es cuantificar. ¿De acuerdo? 100% nos vamos a mandar. Es importante. Yo no he hablado de las ventajas de la sostenibilidad, pero al final quien disponga de un plan de sostenibilidad, quien tenga esos objetivos y esas metas cuantificables, la mayoría va a poder acceder a recursos financieros, ¿de acuerdo? Esto conecta con otra parte muy importante de finanzas sostenibles y demás, pero nos van a pedir precisamente mejora del requerimiento hídrico, desarrollo de estrategia de ahorro sostenible, mejora de la conciliación y bienestar de los trabajadores, aumentos de sueldo, no. Mejora de la conciliación y bienestar de los trabajadores, pero sí, es decir, intentar, lógicamente, que la cadena laboral, es decir, la mano de obra, de alguna manera, tanto que así se llama, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, la tengamos de alguna manera trazada y en las mejores condiciones. Sponsorización de programas, bien, y aumento de las absorciones, como podéis ver, establecemos objetivos y establecemos metas. Como digo, es ilustrativo. Y aquí, ¿vale? Sigo con los planes de acción. Esto sí, hay que... Los planes de descarbonización, ¿de acuerdo? Planes de ahorro y eficiencia energética, esta es la agrupación que haríamos, ¿vale? Eso no hay nada que no esté escrito. Podíamos plan de actuación social o plan de integración, plan de gobernanza, es decir, esto sigue. Pero bueno, principalmente la parte ambiental, la parte de las actuaciones, subplanes, ¿de acuerdo? Donde establecemos ese tipo. Pero lo que quiero decir, que esto lo que nos permite a nosotros es ordenar nuestra actividad. Muchas de esas cosas están haciendo, pero no las ponéis en la casilla correspondiente. Y lo que hay que pretender es ordenarlo, ¿de acuerdo? Darle una estructura de plan, darle una estructura de plan de sostenibilidad y, como decimos, fundamental, que hablaremos luego, estudio de valoración de servicios ecosistémicos. Y ahora, directora general de la Comunidad de Madrid, de Medio Ambiente, pues es importante, efectivamente, hablar de la evaluación ecosistema de los servicios, la importancia de la gestión de los montes protectores en las cuencas y cabeceras de los ríos, que es lo que hace filtrar precisamente y mejorar la calidad. Servicios de mantenimiento que prestan los campos de golf, que hasta ahora no os habéis dado cuenta. El por qué era importante. Porque cuantas más especies de biodiversidad, lo ha dicho, son especies insectívoras. Aparte de que nos van a picar a nosotros, al final la cadena trófica y demás, utilizamos las llamadas soluciones basadas en la naturaleza para reducir la química, para reducir insecticidas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que entendamos. Es una reducción considerable y nos afecta al bolsillo, ¿vale? Entonces, hablamos de esas actuaciones y de los indicadores, ¿de acuerdo? Esos indicadores, la mayoría están dentro de las normas europeas de información y sostenibilidad. Hablaba de una selva de sostenibilidad, eso se irá definiendo, pero que sepáis que os marcáis unos indicadores, ¿de acuerdo? Fundamental, estamos hablando de cálculos, ¿vale? Estamos en cálculos acompañados de sensórica. Es muy fácil ahora que la digitalización apoye cuáles son la gestión y la aportación de nuestros datos. Huella del evento corporativo, huella de alcance global, generación de electricidad, es decir, esos son datos y consumos, ¿vale? Teníamos 45 minutos, no me he querido extender más, pero la idea es que entendáis qué se está haciendo, que ordenéis los planes de actuación, que intentaremos, Enrique, ¿verdad?, de la Asociación Española de Campos de Golf y con de la Española
establecer los marcos metodológicos y con NTT Data, establecer los marcos metodológicos para poder, que no os veáis solos en esta transición hacia la sostenibilidad, acompañar de lo que llaman transformación digital y que en ese sentido podamos yo creo que alcanzar los objetivos que pretendemos, con una ventaja importante para nosotros desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista social, la satisfacción. Hay una parte aquí que tenía, ¿de acuerdo? No la tenía, está en otra presentación, que es el alcance. Los campos de golf son importantes, la industria es importante, cómo nos percibe y cómo actúa también el jugador de golf, ¿de acuerdo? Y los eventos, esa es la parte que os quería decir, que el jugador es un elemento clave precisamente para sensibilizar, ¿de acuerdo? Es el que nos exige, el que hay que exigir también que entienda que no se puede regar más, que hay unos consumos de agua. Eso también es trabajo importante en el alcance que tenemos que hacer. Nuestro jugador tiene que ser un jugador responsable, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir de la mano también, intentando que si no se puede ver el campo verde, no se debe ver el campo verde, ¿de acuerdo? Que eso muchas veces nos exige y sobre todo, como digo, traeros una tila hoy para el anteproyecto de ley, ¿vale? Porque vais a ver que es necesario adaptarse a unas directivas, a una directiva europea sobre la reutilización de aguas, ¿de acuerdo? Y que va a exigir una implantación. Ya está. Juanjo, me gustaría incidir en todo lo que estás diciendo, que tiene un porqué y una necesidad. Desde la Asociación Madrileña de Campos de Golf, que ya nos hemos reunido con las administraciones, con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Medio Ambiente, con el Canal de Isabel II para tratamientos de agua. O sea, estamos súper involucrados en la necesidad imperiosa de que nos pongamos las pilas los campos de golf, que de aquí a 1, 2 o 3 años, lo que ahora es una quimera, o lo que ahora solamente vale para las corporaciones, para las multinacionales, nos va a llegar. Y igual que llegó la ley de protección de datos, que después todo con las multas ya empezamos a ponernos las pilas, y otras muchas leyes que hemos ido siempre a rebufo. Esto es una manera importante de fidelizar a nuestros socios, de hacer bien las cosas, que no tiene un coste elevado. Bueno, lo de coste elevado estamos también buscando financiación, ayudas. La Asociación Española de Campos de Golf y la Federación Española está trabajando muy duro y mucho para ayudar que esos costes iniciales de generar un plan de sostenibilidad, que es la base del futuro, es esa memoria, es ese plan de retos que tenemos que ir alcanzando, como tan sencillo lo que hemos visto antes de los pajaritos, de estudiar la biodiversidad y saber qué biodiversidad tenemos en nuestros campos. Que eso se lo pidan a otra industria, pues la verdad que lo tienen muy difícil. Al golf es que lo tenemos chupado, es que es facilísimo, lo tenemos en la mano. Entonces, animar a todos los campos de golf que se pongan las pilas, que se ilusionen y que hagamos este proyecto que nos va a dar un contraataque muy fuerte a tantos años de haber recibido por parte de la sociedad que no éramos los mejor vistos del mundo. Y ahora creo que tenemos en nuestra mano ser los más y mejor vistos. Muchas gracias. Pues así es. Y que os quedéis con que la sostenibilidad, en los términos en los que hablamos, que nosotros defendemos, es ahorro, es eficiencia, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a reinvertir, que nos va a ayudar a conseguir objetivos, que vamos a poder buscar financiación de algunos tipos de interés mucho más interesantes, que nos van a percibir la administración, que nos va a percibir nuestros grupos de interés, que nos van a percibir nuestros jugadores, es decir, que al final son ventajas, ¿de acuerdo? Lo que hay que buscar es ese equilibrio, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo una sostenibilidad razonada, razonable y racional, ¿de acuerdo? Sin comprometer puestos de trabajo, sin comprometer las cuestiones sociales, principalmente, y la viabilidad económica de las actividades, ¿vale? Que es con la que, repito, hay una frase muy interesante que es: la conservación sin dinero es conversación, y al final es verdad. ¿De acuerdo? Así que... Pues muchísimas gracias, Juan José Cerrón. Bueno. Ahora, en 5 minutos, vamos a tener la próxima clase magistral, porque yo lo de ayer, que también lo fue, con el ministro y con demás personalidades, hoy ya vamos a tener temas mucho más
técnicos, científicos, que nos van a servir para comprender, en este primer lugar, la política y la gestión sobre la descarbonización. Animaros a que somos unos pocos campos de gol, ya los que nos hemos inscrito en la huella de carbono. Es algo, es un principio y el coste es mínimo, pero ya es un tema de intenciones, de que ya nos veamos involucrados por 2 pesetas el irlo por el hacerlo. Contaremos con la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal, doña Irene Aguiló, don Alfonso Medrano, de NTT Data, y de don Miguel Ángel García, de Making Director Carbon to Nature, de Iberdrola. 5 minutos y estamos con vosotros. Gracias.